Saludos una vez más a todos. Bien, el sábado pasado tuve una gran audiencia y diría que fue más grande que nuestra audiencia hoy comparativamente por el lugar donde fue celebrada. Porque fue celebrada en Nassau, una de las islas justo un poco al oriente de Florida. Pienso que no hemos estado al aire allí y aún así esta gente, pienso que tenemos unos cientos de suscriptores de la pura verdad allí y nos hemos oído desde estaciones de radio emergentes de otras islas o quizás de Miami. Pienso que la mayoría de ellos eran miembros. Había unos 150. Realmente era bastante grande la audiencia atendiendo. Bien, estoy esperando regresar a Nassau por una campaña de 3 noches. Déjenme ver, desde mañana 2 semanas. Estaré allí por otra semana de entrevistas, quizás algunas comidas de gente importante, quizás otra entrevista de radio. Ellos no tienen televisión allí, así que no habrá televisión. No hay ni una. Estoy partiendo mañana por la mañana para París. Bien, llegaré allí temprano la próxima mañana porque cuando partamos de aquí, ya recuerden, son 9 horas más tarde allí. Así que cuando partamos de aquí temprano en la mañana, es casi la tarde allí cuando partamos. Pasaré allí la noche y entonces voy a Israel, donde tengo una muy pero muy esperada y anticipada comida testimonial que llegará esa misma noche, el día en que lleguemos. Estaré allí un par de días y luego voy al Cairo. Mi hijo Garnet Ted ha estado allí en el Cairo. Quizás ustedes oyeron de un programa desde allí esta semana. Pero voy a tener otra comida testimonial allí. Y esta será la 4ª. Cada vez tenemos un diferente grupo en asistencia en medio de más gente prominente en los más altos oficios en el gobierno y más importante gente de la industria y comercio y educación y gente de liderazgo de ese país, Egipto. Entonces, desde allí de regreso a Londres, y espero que 2 semanas desde hoy estaré en Brickwood. Veré a mi hijo Garnet Ted, que estuvo allí el sábado pasado, o el sábado antes de ese, supongo. Pienso que el Dr. Hay estará allí, y todos los reportes que tengo desde allí son que las cosas parecen estar razonablemente sólidas bajo todas las circunstancias. Estoy contento de que el sermoncillo de esta mañana, el verso 13 fue mencionado de Mateo 24, así como el 14. Bien, el 14 se refiere a lo que estamos haciendo. Eso es acerca de nosotros. Y me pregunto si Dios no lo puso allí, el verso 13, delante de este, solo porque eso atraería nuestra atención. Esto me recuerda algo que sucedió cuando yo estaba hablando en la pequeña casa escuela 8 millas al oeste de Eugene, Oregon, en la serie sobre la campaña que levantó la iglesia paterna de esta era de la iglesia de Dios. Tuvimos un contestatario allí. Venía bastante frecuente. De hecho, había más de uno de ellos. Pero había uno en particular que era repetidor e interrumpía un número de veces. Una de las cuestiones con la que él me objetó, dijo él, ¿puedo hacerle una pregunta? Su nombre era Belshaw y dije, sí, señor Belshaw, puede. Dijo él, ¿ha sido usted salvo, señor Armstrong? Dije, señor Belshaw,
¿No sabe usted lo que Cristo dijo, como está registrado en Mateo 24, verso 13? El que persevere hasta el fin, el mismo será salvo. Y él pareció más que tonto porque él estaba esperando citar eso a mí si dijera que ya era salvo. Por supuesto, yo sabía eso. Y eso es algo que deberíamos recordar. Ese mismo hombre vino frecuentemente, no asistió cada noche del todo. Yo estaba celebrando estos servicios en ese tiempo, 6 noches por semana. Y pienso que duró cerca de 6 semanas, o quizás tanto como 8 semanas. En fin, finalmente, después que las reuniones terminaban y que la iglesia había sido formada, estábamos en ese tiempo reuniéndonos en otra escuela, una casa escuela de un salón en el campo, más de 4 millas. Él venía y atendía una vez y se mantenía así hasta que el servicio terminaba. La gente empezaba a salir cuando él resopló su voz y dijo: Señor Armstrong, ¿puedo hacerle una pregunta? Aquellos que estaban en la puerta listos para salir se regresaron. Esto se estaba poniendo interesante y había ocurrido muchas veces. Dijo él: Señor Armstrong, ¿no he oído que usted dijera que el apóstol Pablo se avergonzara de declarar a los gentiles el evangelio entero? Sí, quizá dije eso. La Biblia lo dice. ¿No dijo usted que el apóstol Pablo nada retuvo que fuera provechoso para ellos? Sí, probablemente dije. Muy bien, ahora, señor Armstrong, ¿puede usted mostrarme dónde el apóstol Pablo les enseñó a los gentiles que debían guardar el sábado? Oh, él pensó que me había atrapado ahora. Dije: sí, señor Belshaw, puedo. Pero antes de dar esa respuesta, cuando la ve y le muestre a usted que el apóstol Pablo le dijo a los gentiles que guardaran el sábado, ¿finalmente se rendirá usted y lo guardará? Él dubitó por 1 minuto o 2, estaba perturbado. Dijo: no lo haré, y salió. Así que le dije al resto que le daría la respuesta de algún modo, puesto que él se fue. Él dijo a los gentiles: sed seguidores de mí, puesto que yo sigo a Cristo. Cristo guardó el sábado, como era su costumbre. El apóstol Pablo guardó el sábado como él solía hacerlo. Él dijo a los gentiles que siguieran su ejemplo. Con eso les enseñaba a guardarlo. Bien, él no esperó por esa respuesta. En fin, quiero decirles algo esta mañana acerca de la cosa de perseverar hasta el fin, porque hay un número de escrituras sobre ese mismo tema, y salvación no vendrá a menos que usted recuerde esa escritura y la obedezca. Así que esta tarde quiero regresar a la profecía una vez más. Bien, no solo profecía de los eventos mundiales esta vez. Usualmente eso es lo que la profecía significa para nosotros. Pero esta vez, eventos que tienen que ver con la iglesia de Dios. Puesto que en las profecías de los eventos del mundo, y la Biblia tiene muchos de ellos, hay virtualmente nada que se hubiera profetizado que ocurriera entre el primer siglo, el tiempo de los apóstoles y Cristo, hasta hoy, excepto lo que encontramos en el 2º capítulo de Revelación a las iglesias que son mencionadas allí. Déjenme ver 4 de ellas. Bien. Revelación 2 y capítulo 3 de Revelación están tratando con las 7 iglesias. Déjenme abordar una cosa directo. Y esto es algo que he estado diciendo por los últimos 42 años. Y muchos no se dan cuenta que lo he estado diciendo. Están hablando de 7 sucesivas iglesias o 7 sucesivas eras de una iglesia. Pero al mismo tiempo están hablando de 7 condiciones dominantes que se encontrarían en la iglesia en cada era.
Porque las cosas que usted encuentra en la iglesia de Éfeso realmente aplican a nosotros hoy. Lo mismo pues aplicaba a ellos entonces. La diferencia es que lo que está mencionado en la era de Filadelfia domina en este tiempo. Y lo que está mencionado en el mensaje a la iglesia de Éfeso dominaba antes al comienzo de la iglesia. Entonces, además de eso, en Mateo 24, por ejemplo, y por supuesto Marcos 13 y Lucas 21, son justamente, usted podría decir, reporteros diferentes que narran la misma profecía de Jesús. Esto habla allí de bien la apostasía o ministros falsos engañando a la gente. En otras palabras, el hecho de que ellos vendrían con otro evangelio y que el evangelio que Jesucristo trajo, su mensaje, no sería predicado, sería saboteado. Y entonces de hambres, pestilencia, guerras, y habría habido continuas guerras todo el tiempo. Bien, la mayoría de aquellas cosas estaban ocurriendo entonces y las hemos tenido continuamente, aparentemente con una gran elevación hoy en el tiempo del fin, lo cual está ocurriendo. Entonces, la próxima cosa que ocurre, la cosa que Jesús dijo que sería la señal de que estamos al fin y antes de su segunda venida, sería lo que leemos en verso 14, que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces el fin de esta era vendrá después de que haya ocurrido. Eso está referido en la Biblia como el día del Señor en más de 30 diferentes profecías. En otras palabras, hemos estado en lo que usted podría llamar el día del hombre. O quizás podría usted más exactamente llamarlo el día de Satanás, porque este es el día del hombre cortado de Dios primeramente, pero engañado por Satanás, ¿quién es el Dios de este mundo? Alguna gente, pienso, le dice a usted lo que Dios quiere realizar y la única cosa es que ellos tienen al Dios equivocado. Quiero decir, Satanás. Entonces, después de esto, y ustedes ven que llevar este mensaje al mundo ya ha tomado 42 años. Así que no es una cosa que suceda en un día. Es una cosa continua por bastante tiempo. Toma mucho tiempo realizar este trabajo. La siguiente cosa que es predicha es la gran tribulación. Entonces viene lo que realmente es el día del Señor. Y ese es el tiempo cuando Dios sobrenaturalmente interviene en los asuntos de este mundo. En otras palabras, por decirlo así, Dios adoptó política de quedarse fuera y dijo a la humanidad, adelante, forma tus propios gobiernos. Decide por ti mismo lo que es recto y lo que es malo. Cuando la madre Eva tomó y Adán lo tomó con ella del árbol del conocimiento del bien y del mal, tomaron para sí mismos el conocimiento o la producción de conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. La ley de Dios determina eso, y Dios había estado enseñándoles acerca de eso. Sé que lo hizo, aunque no está registrado, por la simple razón que es por la violación de la ley. Él pronunció la sentencia de muerte sobre ellos, y Él no podría haber hecho eso si no les hubiera explicado la ley cuya penalidad les estaba diciendo que ocurriría a ellos por violación. Sé que Dios enseñó a Adán y Eva una gran cantidad de cosas que no quedaron registradas, porque los primeros 11 capítulos de la Biblia da saltos y nos da el lineamiento más simple, resaltando solo las cosas más grandes. No logramos específicos detalles o historia o alguna clase de eso hasta que llegamos al capítulo 12 de Génesis y empezamos con Abraham. Luego, cuando descendemos a la vida de Abraham, Isaac y Jacob y José, y entonces después los hijos de Israel que descendieron de ellos y de Abraham. Entonces nos introducimos en más detalle en la historia de las escrituras del Antiguo Testamento.
Pero la cosa que está profetizada para hoy es precisamente lo que Dios ha desarrollado para que esta iglesia haga. Y esa es la razón por la cual Él lo llamó a usted. También ahora vamos a la profecía en el capítulo 12 del libro de Revelación y comenzando ahora con el verso 7. Hablando aquí, ha llevado al tiempo de la antigua apostasía, al comienzo de la iglesia, una huida de la iglesia, por así decirlo, bajo tierra, lo cual fue a través de la Edad Media, 1260 años. Entonces llegamos al verso 7 y esto continúa hasta nuestro tiempo. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón luchaba con sus ángeles. Bien, eso está hablando de los ángeles que pecaron. Cuando usted lee de eso en segunda de Pedro, déjeme ver. Esa es segunda o capítulo 3 de segunda de Pedro. Y el dragón luchaba con sus ángeles y no prevaleció, ni fue hallado lugar más en el cielo. Y el gran dragón fue lanzado, aquella serpiente llamada el diablo y Satanás. Usted no tiene que preocuparse acerca de quién es el dragón. Y no intente formarse algo en su imaginación de que el dragón es un símbolo de alguna otra cosa, porque esto nos dice muy claramente aquí. El gran dragón fue lanzado, aquella serpiente llamada el diablo y también llamada Satanás, el cual engaña al mundo entero. Bien, cuando la Biblia dice el mundo entero, significa el mundo entero. Eso es, el mundo como un todo. Fue lanzado a la tierra y sus ángeles, que ahora son demonios, fueron lanzados junto con él. Y oí una gran voz diciendo en el cielo: ahora ha llegado salvación y poder y el reino de nuestro Dios. Eso solo viene con la segunda venida de Cristo. Así que esto está justo precediendo eso. Ahora Jesús dijo en Mateo 24, y ellos le preguntaron por la señal acerca de su venida y la forma como ellos sabrían que estaban llegando al final de ese tiempo. Era el tiempo cuando el evangelio del reino de Dios sería predicado, porque no lo había sido durante 18 siglos y medio. Porque el acusador de nuestros hermanos es lanzado. No acuse a algún hermano de Dios. Eso es algo que Satanás está haciendo. Usted haría el trabajo de Satanás por él, si lo hiciere. El cual los acusa ante nuestro Dios día y noche, y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero, el cual es Cristo, y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por la verdad, la cual era más preciosa para ellos que aún esta vida mortal. Por lo tanto, regocijaos, oh cielos, y vosotros que habitáis en ellos. Ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido hasta ellos, teniendo gran ira. Está muy airado justo ahora, porque sabe que tiene muy poco tiempo. Bien, ¿cómo es que él sabe eso? Sabe eso porque sabe lo que esta iglesia está haciendo. Sabe lo que estoy haciendo y lo que Gardner está haciendo y lo que esta iglesia está respaldándonos a hacer, haciendo posible el reino de Dios que Él ha detenido del mundo. Pero hoy se está logrando su anuncio por todo el mundo y eso se está cumpliendo. Su fin está muy cerca. Y cuando el dragón vio que fue arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que dio a luz al niño varón. En otras palabras, era Israel. Pero el Israel de hoy en el Nuevo Testamento es la iglesia de Dios. Una Israel espiritual, por decirlo así. Y a la mujer, significando la iglesia, fueron dadas dos alas de la gran águila para que pudiera volar al desierto, a su lugar, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, este tiempo será solo de 3 años y medio, no un día por un año, como fue a través de la Edad Media cuando la iglesia de ese tiempo huyó por 1260 años de la vista de la serpiente. Así que esta iglesia
Y usted leerá de esto en capítulo 3 de Revelación, donde habla de esta era de la iglesia específicamente. Si perseveramos hasta el fin, si somos fieles, si respaldamos este trabajo que Dios quiere realizar, vamos a ser tomados. Y dice aquí, volar. Bien, en la Edad Media, hablando de la iglesia que va al lugar de seguridad, ellos huyeron. Eso implica que fueron a pie. Bien, sea que signifique alguna cosa o no, dice que en efecto vuela en este tiempo. Y existe la promesa de que si somos fieles en llevar este mensaje al mundo como testimonio a todas las naciones, no tendremos que experimentar esta terrible gran tribulación. Bien, quiero que recuerden siempre que después que Adán hubo rechazado el reino de Dios, cuando él primero fue creado, Dios le dijo acerca de su propio gobierno, el gobierno de Dios. Él le dijo acerca del reino de Dios. Le explicó que podría ser nacido de Dios, que el reino de Dios es una familia, que Dios es una familia. Dios es esa familia. No solo una persona, el Padre del cielo, a quien Jesús oró y nos dijo que le oráramos, es el Padre de esa familia. Él llamó a Cristo su Hijo amado. Cristo lo llamó su Padre. Hemos de orar a Él y llamarlo nuestro Padre. Pero oramos en el nombre y por la autoridad de Jesucristo. Cuando Adán rechazó el reino de Dios, el cual él tuvo el chance de gobernar porque justo allí estaba también el árbol de vida. Ese árbol era el símbolo del Espíritu de Dios. Si él hubiera obedecido a Dios, y él no tuvo que arrepentirse en ese tiempo porque no había hecho algo equivocado aún. Esto mientras Dios estaba todavía hablándole y antes de que Satanás se viera con él. Él podía haber recibido el Espíritu del Dios viviente, el cual lo habría impregnado con vida inmortal y como hijo del Dios viviente, pero no lo hizo. Bien, si vamos a gobernar en lugar de Satanás, tenemos que enfrentarlo. Tenemos que rechazar su camino de vida. Estamos enfrentándolo. Y Él está inmiscuyéndose con nosotros y está inmiscuyéndose cada día. Dios hizo al hombre con un cerebro físico, pero con el fin de que pudiéramos tener la mente como Dios, aunque inferior, por supuesto, en este tiempo. Él puso dentro de cada uno de nosotros un espíritu, esa esencia de espíritu, no una persona de espíritu o un ser del todo. Pero ese espíritu en el hombre imparte al cerebro físico el poder del intelecto que ningún animal tiene. Los animales tienen cerebros precisamente como el cerebro humano. 3 de ellos tienen cerebros más grandes, el elefante y bien, no sé si el tiburón, pero el elefante y el delfín y la ballena y sus cerebros en cualidad están justo a la par con el del hombre. Si el cerebro del hombre es 100%, el de ellos es probablemente poco más de 90%. Pero la superioridad del cerebro humano es miles de veces, no solo un 1 o un 2%. La única forma como usted posiblemente puede calcular eso, aún científicamente, es aceptar la verdad de que existe el cerebro humano con un componente no físico, es decir, no presente en el cerebro animal. Bien, solo recuerden que Adán tenía que enfrentar a Satanás, porque esta tierra había sido poblada originalmente por ángeles. Dios tuvo que poner aquí un super arcángel, un querubín,
cuyo nombre fue Lucifer. Él fue el máximo absoluto del tipo de ser que Dios podía crear. Es imposible crear a alguien más alto. Sin embargo, solo por medio de creación y dándole una mente, dándole poder de pensar, de razonar, equipándolo con cada gran conocimiento y permitiéndole usar ese conocimiento en pensar, en razonar y en sacar sus propias conclusiones y tomar sus propias decisiones y hacer sus propias elecciones. Él no podría haber tenido personalidad, no podría haber sido un ser real sin aquello. Y así Dios lo equipó con todo eso. Bien, Dios también creó dos otros superarcángeles y aparentemente ellos nunca mal usaron los procesos de pensamiento. Pero este Lucifer sí, y él tomó todos sus ángeles con él, y los convenció también de rebelarse contra el gobierno de Dios. Bien, el gobierno de Dios está basado en la ley de Dios. Todo gobierno está basado en ley. Usted no sabe de algún gobierno, desde la villa más pequeña hasta la más grande nación, que no esté basada en la ley. Una ley básica. La ley de Dios es solo A-M-O-R, la palabra amor. Dios mismo se ha dicho ser amor. Y amor es un interés hacia afuera por el bien de otros. Este Lucifer no le gustaba el camino de vida porque también significaba humildad y significaba el camino de dar en lugar del de obtener y de quitar. Significaba sumisión a Dios, quien está sobre todo como nuestro creador. Él también es nuestro gobernador, pero Él gobierna con su gobierno. Y su gobierno está basado en esta ley de amor. Dios tiene amor por nosotros, pero hemos de tener amor por Él y por nuestro prójimo. Esa ley, mientras se aplique a seres humanos, es primero amor a Dios y en segundo lugar, la segunda gran ley. Amarás al prójimo como a ti mismo. Los primeros 4 de los 10 mandamientos nos dicen cómo amar a Dios en principio general. Y los últimos 6 en principio general nos dicen cómo amar a nuestro prójimo. Entonces Cristo vino y magnificó la ley que dijo, por ejemplo, que habéis oído que no cometerás adulterio. Pero él dijo, si un hombre igualmente mira a una mujer codiciándola, ha cometido adulterio ya en su corazón. En otras palabras, por el Espíritu, aplicando el principio y el espíritu de la ley, va mucho más lejos que solo la letra. Así que la ley de Dios y el gobierno habían sido removidos de la tierra porque Lucifer y sus ángeles todos optaron por rebelión. Y en lugar de la ley de Dios de amor y cooperación y de servicio y de ayudar y de compartir, adoptaron el camino de vanidad, exaltándose por encima de Dios y no a Dios por encima de sí mismos. El camino de lascivia y de orgullo, el camino de oposición o competencia y de lucha, el camino de celos y de envidia, el camino de resentimiento y amargura y esencialmente queriendo obtener y aún hacerle daño a otro compañero. Ese es el camino que fue adoptado por Satanás y sus ángeles, que ahora son demonios, porque el antiguo Lucifer había cambiado su nombre. Ya no fue más generador de luz y verdad como había sido, y ese es el significado de la palabra Lucifer. Él es Satanás, que significa adversario o enemigo o competidor, y eso es lo que es él hoy. Dios había puesto los ángeles aquí por un eminente gran propósito, pero ellos tenían que hacer algo en esta tierra primero y calificar.
habrían sido usados en desarrollar otros planetas por todo el vasto e infinito universo, pero ni siquiera desarrollaron este campo. Ellos lo averiaron y arruinaron, pervirtieron todo lo que pudieron hacer. Ángeles son seres de espíritu. La tierra es hecha de materia, y Dios puso aquellos seres de espíritu sobre la tierra redonda de materia. Ellos gritaron de gozo cuando Dios por primera vez la creó. Era tan hermosa, era tan perfecta, era tal una maravillosa oportunidad. Pero ellos querían hacer lo que Dios les iba a permitir hacer. Querían eso, muy bien, pero no querían hacerlo a la manera de Dios. No querían hacerlo en el camino de amor y obediencia a Dios, un camino legal de paz. Por todo el tiempo en que el gobierno de Dios gobernó sobre ellos, con Lucifer en el trono de esta tierra, había paz en la tierra, maravillosa paz. Había gozo y felicidad, gritaban de gozo, como leen en Job. Pero ellos se volvieron e intentaron hacerlo de otra forma. En lugar de eso, pervirtieron esta tierra. Y ustedes encontrarán eso descrito en el capítulo 2 de Génesis. El primer capítulo de Génesis y verso 2, creo. La tierra estaba en un estado de confusión y desgastada y vacía y cubierta con oscuridad, con un fluido acuoso superficial. Bien, en el Salmo 104 leerán cómo Dios envía su Espíritu y entonces Él renueva la faz de la tierra. Salmo 104, verso 30. Y en el segundo capítulo de Génesis, he leído eso muchas veces y no voy a regresar a eso porque no quiero estar aquí hasta medianoche. Y así que en el segundo verso del primer capítulo de Génesis muestra el estado de la tierra. Oscuridad cubría el abismo o la superficie del océano de agua. Entonces Dios dijo, bien, el que hablaba era uno que más tarde se convirtió en Cristo. Ustedes leen en Primera de Juan, verso 1 y en el Nuevo Testamento. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada fue hecho que fuera hecho. Ese es el que se convirtió en Cristo. Originalmente, hasta donde Dios ha revelado, había solo dos en la familia de Dios. Más tarde, aquel que era la palabra se convirtió en ser humano, y Dios se volvió su padre, porque Él no tenía padre humano, así que Él era el Hijo de Dios, pero también era el Hijo del hombre, nacido de la Virgen María. Y así Dios vio lo que había acontecido en la tierra. Dios supo que había solamente un ser, o un tipo de ser, en la tierra que nunca violaría sus leyes, nunca pecarían. Pecado es la transgresión de ese camino. Esa ley es el camino de vida, es el camino de amor, es el camino de compartir, de servir, de ayudar, es el camino de humildad. No son como las leyes humanas. Leyes humanas no son el camino de vida del carácter en desarrollo. La ley de Dios es. En fin, ellos se habían pervertido en sus propias mentes. Se habían ahora descalificado a sí mismos. Dios quería que el universo entero se desarrollara. Como resultado de lo que ellos hicieron, los planetas en todo el universo se volvieron como la luna. Esta está desgastada y vacía. Es solo como un montón de nada. No podría haber vida allí. La vida no puede existir allí excepto por un tiempo muy temporal, como algunos astronautas nuestros lo hicieron. Pero ellos tuvieron que llevar con ellos oxígeno de la Tierra. Si ellos se hubieran quitado los trajes que llevaban, habrían sido quemados hasta crujir o habrían sido congelados instantáneamente, cualquiera de las dos.
Entiendo que la noche es tan fría en la luna que se congelarían instantáneamente, y en el día es tan caliente que los quemaría hasta crujir. Ellos tuvieron que llevar trajes espaciales que mantuvieran todas aquellas temperaturas fuera, y tuvieron que llevar su propio oxígeno dentro para respirar. Ellos tuvieron que tomar todo lo que implicara sostener la vida humana. Tuvieron que llevarlo desde esta tierra. Ustedes podrían preguntarse, ¿por qué querrían ellos volver allí? Ustedes saben, he recibido muchas cartas de congratulación por dar el primer paso sobre la luna, en razón de que el hombre que lo hizo tenía mi nombre, pero él era un Armstrong diferente. Su nombre es Neil, el mío no. Ahora que Satanás había sido descalificado para llevar a cabo el gobierno de Dios que él había rechazado, y el gobierno de Dios había sido quitado de la tierra, cualquiera que iba a sucederlo tenía que enfrentarlo y rechazar su camino y aceptar el camino de Dios y el gobierno de Dios. Adán tuvo esa oportunidad. Él era el primer Adán. No lo hizo. El segundo Adán, que era Cristo, lo hizo. Ahora quiero solo ir adelante de mí mismo por un momento y regresar aquí al segundo capítulo de Revelación. Solo estoy saltando adelante ahora y comenzando con verso 26 y verso 27, donde Jesús mismo dijo, y el que venciere, ¿qué tenemos que vencer? A Satanás y a usted mismo y el espíritu que puso dentro de usted, y guardare mis obras hasta el fin. Helo ahí. Perseverar hasta el fin de nuevo. A él le daré poder sobre las naciones y las gobernará con vara de hierro. Cristo tenía que calificar para convertirse en el rey y en lugar del rey Lucifer. Si vamos a sentarnos con él en su trono, tenemos que calificar. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios está solo llamando a unos pocos hoy? He dicho una y otra vez que sé que si les preguntara, ustedes dirían, seguro que lo sé. Y aún lo dan por hecho de que Dios está tratando de convertir a todos en la tierra. ¿No es verdad? Sin que se preocupe de usted. Mejor que sepa. Estoy tratando de hacer que todos ustedes en verdad se den cuenta de eso, tanto que nunca suman cosa distinta. Pero tanto de protestantismo se nos ha contagiado que pensamos como protestantes, que este es el tiempo en que Dios intenta hacer salvos a todos y que el diablo está intentando hacerlos perderse. Si usted piensa un minuto, eso no puede ser cierto. De otra manera, Satanás es más poderoso que Dios. Él está ganando esa batalla, pero no hay tal contienda en curso del todo. Este no es el tiempo en que Dios está tratando de salvar al mundo. La parábola que se acabó de leer en el sermoncillo les muestra que la aplastante mayoría nunca recibe la palabra, y si la recibieran, se ahoga en ellos inmediatamente. Ellos nunca seguirán. Son muy pocos y solo aquellos que Dios llama. Si ustedes hubieran sido llamados y convertidos, eso es un milagro. Y Jesucristo dijo que nadie podría venir a Él excepto que el Padre lo trajere. Otras escrituras mostrarán eso. Si usted ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que usted sería nacido y que lo había seleccionado y escogido. Pero Él nos llamó para hacer un trabajo completo. Más acerca de eso más tarde. Y he dicho ya eso tantas veces que espero hacer que todos lo entiendan y lo crean en los siguientes días. En fin, veamos Revelación 3:21 aquí. Al que venciere, y otra vez es vencer a Satanás y su camino, y aceptar el camino de Dios y la ley de Dios y el gobierno de Dios, le aseguraré asiento conmigo en mi trono. Jesús tuvo que calificar. Él tuvo que rechazar el camino de Satanás. Tenía que probar que guardaría el camino de Dios. Y si Él iba a gobernar con aquella ley y restablecer el gobierno de Dios en la tierra, eso es lo que traerá paz a la tierra.
Y nunca tendremos paz hasta que la naturaleza humana sea cambiada. No fueron nacidos ustedes con naturaleza humana. Dios no creó a Adán con naturaleza humana. Él creó un arcángel, Lucifer, pero no puso naturaleza mala en él. Solo le dio una mente. Él le dio muchos hechos, mucho conocimiento. Y él mal usó lo que Dios le dio. Él tuvo una maravillosa oportunidad. Se le dijo a dónde podría ir si hiciera la cosa correcta. Y se le dijo lo que pasaría si fuera por el camino errado. Pero no creyó a Dios. Y cuando Dios habló a Adán y Eva, no creyeron lo que Dios dijo. Ustedes no solo tienen que creer en Cristo y creer que Jesucristo fue el Mesías prometido. Eso no es suficiente. Tienen que creer lo que Él dijo. Él es la palabra de Dios. Él es la palabra que es importante. Ustedes saben, hay millones que creen que Jesús era el Mesías hoy. Y la Biblia dice que aún los demonios, los diablos creen, pero tiemblan. Creen, pero no obedecen. Creen que Cristo es el Mesías, pero no le obedecen. No aceptan su palabra. Ustedes saben, necesitamos abordar estas cosas directo porque son muy importantes. Y su eternidad está pendiendo de eso. Fuimos llamados para un trabajo y para tener el trabajo hecho. Bien, Cristo calificó. Pero cuando Adán y Eva rechazaron a Dios y la ley de Dios y fueron por el camino de Satanás y eligieron ese camino, se cortaron a sí mismos de Dios. Así que Dios dijo, muy bien, se cortaron a sí mismos de mí, voy simplemente a dejarlos ir por el camino que hayan escogido, y este es el camino de Satanás que los está guiando. Ustedes verán en vida humana que van por este camino de vanidad, lujuria, orgullo, de celos, de envidia, de competencia, de lucha, de resentimiento, de amargura y odio, y homicidio y violencia, porque están solo yendo a traer sufrimiento sobre la humanidad. Nunca tendrán paz por causa de la forma en que viven. Yo hablo a las cabezas de gobierno en todo este mundo. No uso lenguaje bíblico. Les hablo acerca de problemas y causas. ¿Por qué tienen los problemas que tienen? Porque ese es el camino que los seres humanos están viviendo. Están en el camino de obtener, no del dar. Y lo pongo en esa especie de lenguaje. Y ellos captan el mensaje. Ellos lo entienden y están de acuerdo. Supongo que piensan que todos los otros están en el camino de obtener y que ellos en el camino de dar. Por supuesto, esto no es cierto. Todo el mundo está pensando, no, es el otro el que está yendo por el camino errado. Supongo que naturaleza humana también. Quizás eso viene de Satanás. En fin, Satanás es el príncipe del poder del aire y está transmitiendo a través de ese espíritu que está en cada uno de nosotros. Él está transmitiendo no en palabras, no en sonidos, pero solo en actitudes, impulsos, sentimientos. Ustedes de súbito solo sienten cierta forma y tienen cierta actitud y comienzan a estar resentidos de alguien que les hizo algo. Muchos se han sentado justo allí donde usted está sentado, o quizás en el gimnasio u otros lugares. Ellos han oído esto, aún ministros. Aún así, ellos permiten amargura y resentimiento que entren y se enganchan con eso. Y nunca logran desengancharse porque no quieren. No se arrepentirán. Dios los permite. Dios fácilmente les garantiza arrepentimiento, pero ellos no quieren. Ustedes leen eso en Hebreos. Una vez usted ha probado de esa verdad de Dios y del Espíritu de Dios, y usted ha tenido estas maravillosas cosas, y que es un milagro que usted tuviera el Espíritu Santo. Y una vez que ese milagro ha ocurrido y esa gran dádiva ha sido dada a usted y usted da la espalda a esto y se vuelve a otra creencia, es imposible que jamás logre usted arrepentirse y cambiar su mente porque no lo hará. Y Dios no lo va a forzar a usted si usted se rehúsa.
Eso ha pasado aún a algunos ministros en esta iglesia. Estoy llegando a eso. En fin, Dios adoptó la política de quedarse fuera por 6,000 años. Dios tenía un propósito que está ejecutándolo en esta tierra. La razón es que Él puso a los seres humanos aquí fue por causa de que cuando los ángeles se extraviaron, Él no podría crear otros ángeles más grandes. Y Él no podría crear instantáneamente, por decreto, esta cosa de el carácter. Eso es algo que tiene que ser desarrollado. Dios lo tenía. Los ángeles bajo Lucifer no lo tenían y fueron por el camino equivocado. La única forma en que Dios podría proveer suficientes seres que hicieran lo que Él quería en el universo entero era reproducirse a sí mismo. Esto tenía que ser hecho de materia, que puede estar sujeta a cambiar porque el espíritu no cambia. Tenemos que desarrollar ese carácter mientras estemos compuestos de materia. Una vez lo hacemos, morimos para ser resucitados seres espirituales. Y todo a través del Espíritu que está en nosotros. No muchos entienden algo de las cosas que les estoy diciendo. Ninguna otra iglesia sobre la faz de la tierra lo entiende. Esta es la palabra de este libro, la Biblia. Ellos no entienden la Biblia, no la creen. Es lo que Dios dice y ellos no creen lo que Dios dice. Ustedes saben, estaba contrariado antes aquí hace 49 años cuando leí en Romanos 6 y verso 23, creo que es, la paga del pecado es muerte. Ustedes saben, siempre he sido enseñado que yo era un alma inmortal y aquella penalidad que yo pagaría por pecar y que pecado era ir a matiné el domingo o ir al teatro un rato por esa razón. Así que los niños cuando tenemos 12 o 13 años de edad, tuvimos que ir a escondidas al matiné el domingo cuando nuestros padres no lo sabían, porque la iglesia dijo que era pecado. Bien, queríamos pecar. Supongo que ninguno de ustedes fue como eso. Quizás no son humanos, pero puedo decirles que he sido humano. He pecado algunas veces, he pensado que fui el más grande de los pecadores, pero no quiero pecar. Algunas veces es duro ir por el otro camino. Y sé que no solo las mujeres sufren dolores de parto, pero los hombres pueden. Créalo o no. No era por el nacimiento de otro ser humano, pero he sufrido dolores de parto para que este campus pudiera ser aquí y que ustedes pudieran estar aquí justo ahora disfrutándolo. Ustedes no tienen que sufrir eso. Yo lo hice por ustedes. Tuve que sufrir dolores de parto para que pudiera llegar a la verdad y poder darles lo que no pueden tener en lugar distinto en esta tierra. Mejor que bien recuerden eso. Es muy precioso. Créanme, lo que Dios tiene en reserva para nosotros está más allá de la imaginación más grande en su mente. Y Él quiere darla a nosotros, pero tenemos que hacer nuestra parte. Usted no la gana, nunca podría. En fin, Dios adoptó un plan de 7,000 años. Los primeros 6,000 años, primeramente, Él está manteniendo sus manos fuera de este mundo y está permitiendo a los hombres que vayan por su propio camino, aceptando el camino de Satanás para mostrar los resultados por medio de experiencia humana por 6,000 años. La experiencia ha estado transcurriendo. La lección ha sido escrita, pero nadie la cree y nadie parece entenderla. Eso es. Virtualmente nadie. Y acerca de los primeros 2,000 años desde Adán, Dios no está llamando a la humanidad para salvación. Encontramos que Abel fue llamado el justo Abel, así que debe haber tenido el Espíritu de Dios. Enoc caminó con Dios. No sabemos algunos detalles de las circunstancias de eso. Noé fue el único encontrado justo en la tierra. Pero por causa de Noé, su familia fue salvada con él, un total de 8 personas.
Dios no iba a llamar a más nadie. Entonces no encontramos a alguien siendo llamado por Dios para vida eterna hasta que llegó a Abraham, y luego Isaac y Jacob y José. 430 años después de Abraham, sus descendientes fueron esclavos en Egipto. Dios los llamó y les ofreció la oportunidad de tener su gobierno como nación. Las únicas promesas que Él dio y lo que ésta les daría eran promesas nacionales y materiales, gran riqueza, paz, la nación más grande. Ellos serían cabeza y no cola de todas las naciones en la tierra. Pero nada había lo que llamamos salvación espiritual. Vida eterna no fue ofrecida. Solo a los profetas les fueron dados el Espíritu Santo de Dios para realizar el trabajo, no solo que pudieran hacerlos y reclinarse y decir, bien, soy salvo. No fueron salvos, no son todavía. Abraham, Isaac y Jacob serán, pero no todavía, no hasta el tiempo de la resurrección. Ustedes leen eso en el capítulo 11 de Hebreos. Llegamos al tiempo de Cristo y ustedes se fijan en los millones y billones de gente que han vivido. Dios no estaba llamándolos para intentar hacerlos salvos. Dios no está tratando de hacer a la humanidad salva hoy y no ha estado y nunca todavía. Pero Él tiene un programa en acción, tiene un propósito. Estamos aquí por un propósito, para que seamos hechos hijos de Dios y para que desarrollemos el carácter de Dios, porque entonces hay un gran trabajo para nosotros hacer. Y fuimos llamados para llevar a término un trabajo. Justo hoy para lo que somos llamados es para llevar el mensaje del venidero reino de Dios al mundo, no para convertirlos, no para hacerlos creerlo, lo cual no pueden, pero para que sepan que lo han oído. Y cuando ocurre, sabrán que se les ha dicho, aunque ellos no lo crean. Eso es por lo que ustedes han sido llamados, hermanos. Espero que puedan en verdad hacerles ver eso y completamente entenderlo. Bien, desde Abraham hasta Cristo, solo los profetas, como dije, y desde ese tiempo llegó Cristo con un mensaje, el Evangelio. Él quería publicar el mensaje. Los primeros apóstoles lo publicaron, pero observe aquí en Gálatas. He leído esto tantas veces antes. Aquí lo tiene una vez más, donde Pablo escribió a la iglesia en Galacia. Él dijo, me maravillo de que tan pronto se haya removido de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Eso fue leído también aquí anoche, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y pervierten del Evangelio de Cristo. Había enemigos intentando lograr lo que ellos llaman una nueva enseñanza aún entonces, intentando ponerlos fuera. Satanás está activo, él tiene sus ministros. Usted lee de eso en 2 Corintios 11. No es gran cosa que sus ministros parezcan como ministros de justicia y claman ser ministros de Jesucristo, pero Pablo pronuncia una doble maldición sobre hombre o ángel que predicara cualquier otro evangelio que aquel que ha sido predicado, el cual era el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. El reino de Dios es la familia de Dios en la cual podemos ser nacidos. El reino de Dios es el gobierno de Dios y es su familia que está haciendo la gobernanza del gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios está basado en la ley de Dios. La única razón por la que la humanidad está aquí es, una vez más, tener este gobierno de Dios y la ley de Dios establecida en esta tierra. Y aún asimismo ministros que salen de esta iglesia, que han sido enseñados y dicen, la ley de Dios no está en efecto para nosotros, ya más. Y usted puede trabajar en el sábado y alegrarse porque van a entrar en el reino de Dios. Oh, no, no puede usted. Yo no daría un centavo por sus posibilidades. Porque yo hablo la palabra de Dios y la hablo con autoridad. Y ustedes saben que la tengo. Yo no digo quizás, no digo, esa es mi opinión.
He sido llamado por el Dios viviente para tener hecho el trabajo. Estoy lográndolo. Y necesito que ustedes me respalden y me ayuden. Estoy muy agradecido de que ustedes lo hagan. O no podría mantenerlo en curso. Bien, voy a leer un poquito más aquí, comenzando con verso 10, porque puedo decir esto con el apóstol Pablo. Porque ahora persuado a los hombres o a Dios, o busco complacer a los hombres, porque si aún complaciera a los hombres, no debería ser siervo de Cristo. Pero les certifico, hermanos, que el evangelio que fue predicado de mí no es según hombre, porque no lo recibí de hombre, ni yo lo enseñé, sino por medio de la revelación de Jesucristo. Como Pablo dijo, ahora comenzando con verso 15, pero cuando complació a Dios, quien me separó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, y el mensaje de su Hijo, y su Hijo es el Rey del reino de Dios, para que pudiera predicarlo a Él entre los paganos. Inmediatamente no discutí con carne y sangre, ni fui a algún seminario bíblico, ni algún colegio ministerial religioso denominacional, sino que fui a la palabra viviente de Cristo. Jesucristo es la palabra personal de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Como Dios en persona enseñó al apóstol Pablo, así Dios a través de su palabra escrita me enseñó. Yo tenía que venir a una verdad cada vez. Y esto tomó años, créanme, para que ustedes hoy la tengan. Bien, regresemos a Malaquías para tener esta profecía una vez más. He aquí envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y el Señor a quien buscáis, súbitamente vendrá a su templo aún el mensajero del pacto. Ese es Cristo, el mensajero del pacto. Pero otro mensajero humano iba a preparar el camino delante de él, en quien te deleitáis. He aquí, él vendrá. Ese es Cristo, dice el Señor de los ejércitos. Pero quiero que pongan atención al siguiente verso. ¿Qué clase de venida de Cristo está esto en verdad hablando? Pero ¿quién ha de mantenerse en el día de su venida? ¿Y quién se mantendrá cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego refinador y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como refinador y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los purgará como a oro y plata para que puedan ofrecer al Eterno una ofrenda en justicia. Entonces la ofrenda de Judá y Jerusalén serán placenteras para el Eterno, como en los días antiguos. ¿Ocurrió eso en la primera venida de Cristo? ¿Algo de eso? No, en absoluto. Observe, y me acercaré a ti en juicio, y seré pronto testigo contra los adivinadores, y contra los adúlteros, y contra los perjuradores, y contra aquellos que oprimen al asalariado en su salario, a la viuda y al huérfano, y que despojan al extranjero de su derecho, y no me temen, dice el Señor de los ejércitos, porque yo soy el Señor y no cambio. Eso está hablando de lo que Cristo hará a su segunda venida. Esto muestra dos venidas, la segunda venida de Cristo y el mensajero que prepara el camino. Ahora, en Marcos capítulo 1, usted encuentra comenzando con el Evangelio de Cristo acerca de el Elías que prepara el camino ante él. Esa es su primera venida. Pero esto está hablando primeramente de la segunda venida. ¿Está alguien preparando el camino? Bien, sabemos que es inminente, o este evangelio del reino no estaría yendo afuera a todo el mundo. El camino está siendo preparado. Hermanos, Dios los llamó por su parte en terminar su obra. Ustedes dicen, lo respaldamos 100%, señor Armstrong. Bien, ciertamente estoy contento. Si usted no lo hiciera, el trabajo no sería hecho.
Pero quiero que se den cuenta de lo que significa respaldarme 100%. Si ustedes solo me respaldan en sus oraciones y no hubiera dinero para ayudar financieramente, usted no concibe cuánto sus oraciones pueden hacer. Pero usted tiene que ser ferviente en eso. Y tiene que creer. Entonces será hecho. Lo que leí en Gálatas es acerca de, déjenme ver, pienso que era cerca del 68 de DC. La iglesia fue fundada en el 31. La falsa iglesia fue comenzada en el 33. Solo comenzó. Ahora voy a mostrarles más acerca de eso. Y la vía está ahora en acción por la segunda venida. Una vía que es preparada para anunciar acerca de esto. La venida de Cristo y el gobierno de Dios que es restaurado en la tierra y el reino de Dios. Mientras el Evangelio se difundió en el primer siglo por los apóstoles, hubo una gran apostasía entonces. Y mientras se difundía, tenía que haber otro bien. Quiero ir a aquellas escrituras. Quiero que noten ahora en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, comenzando con verso 11. No, de algún modo es equivocado. Comenzando con verso 1, capítulo 2. Ahora os rogamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra reunión con Él, que no seáis pronto perturbados en mente o emproblemados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por letra, como si fuera nuestra. Estaban recibiendo mensajes en Inglaterra que ostentaban venir de la sede. Bien, venían de Pasadena, correcto. Así que este es uno de los trucos que Satanás usa. Sus hombres dijeron allí, bien, esta es nueva enseñanza de Pasadena. Y los hermanos pensaron que venían de mí y de mi hijo Garnett, de nosotros aquí en la sede. Y era solo oposición. Me encontré allí cuando velozmente estaba allí, tan pronto como descubrimos lo que estaba pasando, que allí estaban algunos de mis mejores amigos, y ellos creyeron. En efecto, ellos estaban en acción justo al momento. Pensamos que era su enseñanza, señor Armstrong, y no sé aún si algunos van a ir por ese camino y creerlo, pero la mayoría de ellos no. Como que el día de Cristo está cerca. Bien, esta es la segunda carta que el apóstol Pablo les escribió. Déjenme ver, pienso que algunas notas aquí, que esto fue escrito cerca del 52 o 53 DC. La apostasía que habla aquí, que el día de Cristo está cerca, que ningún hombre os engañe de ninguna manera, porque el día no vendrá excepto que viniere primero una apostasía. Bien, esta desbandada viene de la palabra griega apostasía, en otras palabras, apostasía o apostatar. En otras palabras, volverse de la verdad al error y a falsa enseñanza. Es desviarse de la verdad esencial o a una corrupción de la verdad y correcta doctrina. Eso, dice aquí, tenía que ocurrir primero. Bien, Pablo había escrito una carta a ellos y la segunda carta a los tesalonicenses fue escrita más tarde ese mismo año, dentro de ese mismo año, menos de un año más tarde que la primera. Aparentemente el mensajero tenía que venir de Tesalónica y les había dicho a estos hermanos que pensaban que otros estaban predicando el Evangelio. Ellos tenían lo que llamaron esto nueva enseñanza, que venía a la iglesia ahora y que ostentaban que había venido del apóstol Pablo. Así que la gente lo creyó inmediatamente, si venía de Pablo, y que el día de Cristo estaba cerca y que éste estaba a punto de llegar. Así que él dijo, os ruego, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra reunión con Él,
que no seáis tan pronto perturbados en mente, ni emproblemados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, en cuanto a que el día de Cristo está cerca. Bien, mencioné hace un rato que hemos estado en el día del hombre, o que pueden llamarlo el día de Satanás. Eso durante estos primeros 6,000 años. Entonces, ¿qué va a haber 1,000 años cuando Dios va a intervenir a través de Cristo? Cristo debe venir de nuevo como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todas las naciones sobre la faz de la tierra. Eso es cuando vamos a tener paz. Soy embajador sin portafolio por la paz mundial. Y soy una especie de reconocido como tal en Capitolio del mundo. Dios tiene que tener a alguien difundiendo este mensaje. Y la paz ha de venir cuando Cristo venga y cuando Satanás es puesto fuera y cuando no pueda bombear esta especie de actitud de las mentes de la gente a través del Espíritu que está en ellos. Y esto no vendría tan pronto. No estoy intentando traer paz, solo anunciando lo que Dios va a hacer. Voy como embajador, en verdad. Embajador por Cristo con su mensaje. Yo he tenido que esperar hasta poder aprender a ponerlo en una especie de lenguaje que la gente entendería y no en lenguaje bíblico. Simplemente digo, lo que les traigo es algo que ninguna religión jamás ha revelado, algo que la ciencia ha sido incapaz de descubrir, algo que no es enseñado en los colegios o universidades. Es el más importante conocimiento. Eso suena más respetable. Ellos tenían bastante con los misioneros y ese tipo de cosas. Si yo fuera como hombre de iglesia, ellos piensan que soy misionero viniendo como religioso. Y lo que ellos saben como religión, ellos no quieren más de eso. Ellos han tenido su propia religión de todos modos. Bien, entremos en este segundo capítulo a los tesalonicenses. Alguien aparentemente les había dicho que ésta había venido de Pablo y estaban creyendo eso. Él dijo, excepto que viniere una desbandada o una apostasía de la verdad primero, y ese hombre de pecado se ha revelado, él ya estaba allí. Y en verdad, el hombre de pecado comenzó como este hombre en el capítulo 8 del libro de Hechos. Simón el adivino. Él fundó la gran iglesia falsa. Esa iglesia está todavía en el mundo hoy y es una gran iglesia. Ha gobernado sobre los gobiernos de Europa. No tienen ustedes que suponer mucho para suponer cuál es esta iglesia. Y que ese hombre de pecado se ha revelado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que es llamado Dios o que es adorado. Así que él, igual que Dios, sentado en el templo de Dios, demostrando que él es Dios. Santísimo Padre lo llaman. Solo puede haber uno que es llamado Santísimo Padre, y ese es Dios mismo. ¿No recordáis que cuando estaba aún con vosotros os dije estas cosas? Pablo estaba recordándoles, pero ellos estaban olvidándolo. Y ahora sabéis lo que lo detiene para que pudiera ser revelado en su tiempo, porque el misterio de iniquidad, en efecto, ya obra, aún en el tiempo de Pablo. Esto fue probablemente entre el 52 y 53 DC. Estaban ya con un falso evangelio, dijo él un poco más tarde, cuando escribió a los Gálatas. Eso estaba difundiéndose entonces y ha llenado el mundo desde entonces. Entonces aquel inicuo será revelado, a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, a la venida de Cristo. Aún él, cuya venida es según el obrar de Satanás, con todo poder y señales y maravillas mentirosas, y con toda engañosidad e injusticia en ellos, que perecen, porque no han recibido el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Y por esta causa Dios les envía poderosa alucinación a aquellos que creyeran la mentira. Ustedes llegan a creer una mentira y se apartarán de una verdad de Dios.
y muy pronto se apartará de otra y otra y otra. Dije que cuando algunos de estos apostataron y se fueron de la iglesia de Dios y lo hicieron a manera de duplicidad, pretendiendo que estaban con nosotros, uno consiguió un permiso de ausencia con pago pleno por un año y usó ese dinero para intentar destruir esta iglesia y esta obra. Y él está difundiendo esta denominada nueva enseñanza, anulando cada importante cosa en la enseñanza de Jesucristo. Bien, si ustedes quieren seguir eso, hay una puerta atrás allí. No intentaré detenerlos de eso, pero les diré a dónde van ustedes. Será mucho peor que seguir una oveja al matadero. Mucho peor. Y ustedes dejarán toda la verdad. Dios enviará una poderosa alucinación a aquellos que creyeren una mentira, porque todos podrían ser dañados los que no creyeren la verdad, pero tuvieron placer en la injusticia. Pero somos impelidos para dar gracias siempre a Dios por vosotros, hermanos. Y yo digo eso con Pablo a ustedes, amados del Señor, porque Dios os ha escogido para salvación a través de santificación del Espíritu y creencia en la verdad. Cuando Él os llamó por nuestro Evangelio para la obtención de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, aferraos y mantened la tradición que se os ha sido enseñada, sea por palabra o por carta, ahora que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre asimismo, que nos ha amado y nos ha dado consolación eterna y buena esperanza a través de gracia, conforte vuestros corazones y os establezca en cada buena palabra y obra. Bien, sigamos enseguida un poco más aquí con 1 de Timoteo 4, 1 de Timoteo capítulo 4 y comenzando de nuevo con verso 1. Ahora el Espíritu habla expresamente de que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Aquí llega esta apostasía de nuevo, yendo con falsa enseñanza y algunos retrayéndose lejos tras ellos. Esta es otra evidencia, hermanos, de que estamos llegando justo al último tiempo. El día de Dios y la interferencia de Dios en los asuntos del mundo no vendrán hasta que esto haya acontecido. Bien, aquí algunos se apartan de la fe y en este caso esto fue escrito cerca del 64 o 65 DC y se apartan de la verdad. La palabra griega, de nuevo, es otra forma de la palabra apostatar o apostasía, introduciendo doctrinas que se convierten en prueba del evangelio nulo y vacío. Uno que aquella iglesia siempre ha enseñado, y pienso que muchos protestantes lo adoptan, es que el reino de Dios ha estado aquí todos estos años de algún modo, y esto es la iglesia. Bien, algunos protestantes han llegado a un nuevo lineamiento sobre eso, de que el reino de Dios es algún invisible misterio establecido en los corazones de los hombres. Ellos lo hacen tan sin sentido que significa absolutamente nada para ustedes. El reino de Dios es el mensaje que Cristo trajo. Eso es el mensaje del Evangelio. Haciendo caso de espíritus seductores y doctrinas de demonios, hablando mentiras e hipocresía. Déjeme solo decir que estas cosas y estas cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias y esta a Timoteo, era un mensaje a aquellos de ese tiempo, correcto, pero también aplica a nosotros hoy. La mayoría de la Biblia siento que fue escrita y ha sido guardada primeramente para nosotros en este tiempo hoy.
La mayoría de la gente en siglos pasados nunca tuvieron una copia de la Biblia. La imprenta no fue establecida hasta solo cerca de hace 300 o 400 años. No podía haber distribución alguna. La palabra de Dios tenía que ser copiada y a través de la Edad Media la gente sería quemada en una estaca si tuvieran una copia o si intentaran hacer una copia. Hicieron todo lo que pudieron para intentar desaparecer la Biblia y eso fue hecho por medio de la religión, esta falsa religión. Pero Dios no permitió que desapareciera. Hablando mentiras e hipocresía. Eso ocurrió antes entonces, pero está pasando otra vez hoy y en una más o menos extensión. Ha estado pasando a lo largo de esta era, hablando mentiras e hipocresía, teniendo su conciencia cauterizada, prohibiendo casarse. Yo no sé que la gente esté yendo hoy a prohibir casarse, pero ciertamente lo hicieron antes entonces. Prohíben a los ministros casarse. Prohíben a las monjas casarse. Y mandándoles que se abstengan de comidas que Dios ha creado para ser recibidas con acción de gracias. Bien, ellos tienen sus días sin carne. Y usted no puede comer alguna carne sino pescado el viernes. Y tienen ciertos días cuando no puede tener carne y cosas como esa. Porque cada criatura de Dios es buena. Y nada ha de ser rechazado si es recibida con acción de gracias, porque está santificada. ¿Qué significa separarse? Por medio de la palabra de Dios y oración. Bien, la palabra de Dios separa los animales que son para comida y los vegetales, etc. ¿Qué tenemos para comer? Levíticos 11 ha separado esto por medio de la palabra de Dios. Si trajeres a la memoria a los hermanos aquellas cosas, serás un buen ministro de Jesucristo, alimentados en las palabras de fe y la buena doctrina, pero rehúsa profanas y antiguas fábulas, y que son difundidas por todo viento de doctrina que viene con eso. Eso es exactamente lo que algunos están usando para intentar apostatar hoy. Sin embargo, existen más nuevos hermanos que están siendo bautizados e ingresados que en cierto grado pueden ser sacados. ¿No es eso extraño y maravilloso? Oh, sí, la profecía está siendo cumplida. En Revelación 3 habla de esta iglesia y la obra que está haciendo. Y la puerta abierta que difunde el Evangelio. En los versos 11 y 12 habla de cómo cuando la gran tribulación llega, la cual termina nuestra obra, no vamos a tener que experimentarla si somos fieles. Si ustedes supieran cuán terrible que eso es, querrán escapar. Yo no espero tener que experimentarla. Déjenme ver. Dije hace un momento que la Biblia fue escrita primeramente para nosotros en este tiempo porque ellos no lo entendieron antes. Bien, el apostatar comenzó mientras Jesús mismo estuvo en la tierra. Y quiero leer eso a ustedes. Juan capítulo 6. Y comenzando con verso 66. Desde ese tiempo, muchos de los discípulos de Jesús se retrajeron. Ninguno de los que se volvieron apóstoles, pero otros. Y no caminaron más con él. Entonces dijo Jesús a los 12, ¿también vosotros os iréis? Entonces Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y creemos. Ellos creyeron lo que él dijo, muchos otros no. Y estamos seguros de que eres aquel Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os escogí a vosotros 12 y uno de vosotros el diablo? Él hablaba de Judas Iscariote, el hijo de Simón, porque él era el que lo traicionaría, siendo uno de los 12. Aún Jesús tuvo un traidor de aquellos que él mismo había escogido. Bien, solo quiero leer una escritura final en
Segunda de Tesalonicenses de nuevo en primer capítulo, comenzando con verso 2. Quiero leerles esto con Pablo a ustedes, hermanos, aquí. Gracias a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Estamos impelidos a dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos. Bien, esa es la forma en que me siento hacia ustedes, exacto como Pablo lo hizo a aquellos de Tesalónica. Como es adecuado o propio, puesto que vuestra fe crece excesivamente y la caridad o amor de cada uno de vosotros hacia los otros abunda. Así que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe y todas vuestras persecuciones y tribulaciones que perseveráis, lo cual es una señal manifiesta de la justicia, del juicio justo de Dios, para que fuereis contados dignos del reino de Dios, por el cual vosotros sufrís también. Solo quisiera expresarles cuánto aprecio el hecho de que sean ustedes leales y que respalden esta obra de Jesucristo. Ustedes me respaldan. Yo volveré a hacerlo de nuevo para algunas importantes reuniones en este viaje. Desde Brickeywood salgo en 2 semanas desde hoy y espero que el siguiente día, el domingo, volaré de nuevo a Bahamas, Nassau, y estaré allí por una semana de nuevo en reuniones y una cosa y otra. Entonces, viernes, sábado y domingo, por la noche allí, habrá la gran campaña y espero que tendremos una gran audiencia. Después de eso volveré y espero poder estar con ustedes unos cuantos días de nuevo. No sé cuánto tiempo todavía. No lo he planeado aún. Eso es todo por hoy.